¿sí? Y lavó sus pies con sus lágrimas, los secó con su cabello. Ella hizo una ofrenda. Ese perfume era muy costoso. Era prácticamente un año de trabajo lo que costaba. De hecho, los demás discípulos se quejaron y no, es un desperdicio, porque hubiésemos vendido ese perfume tan caro y podríamos haber ayudado a los pobres, ¿sí? Entonces, a veces en nuestra vida, en realidad esa es la mejor decisión, quebrarnos y rendirnos a los pies de Jesús, porque después donde se movió Jesús, se movía ese perfume. Y de hecho, Jesús dice, desde ella se va a hablar por mucho tiempo y seguimos recordando lo que hizo esta mujer, porque también Jesús dijo, ¿no? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso es reconocer también que Jesús perdonó nuestros pecados y lo amamos porque entendemos lo que Él nos perdonó. Y si te cuesta entender, pedirle al Señor que te lo revele, porque todos nosotros somos pecadores y Jesús nos perdonó, y como hace poco recordábamos en la Pascua, Él murió por nosotros, por nuestros pecados, para darnos libertad y vida eterna. Entonces, a veces vemos como los discípulos ese frasco es muy costoso, puede servir para otra cosa, pero ese frasco puede simbolizar nuestra vida y decimos, mejor uso mi vida para algo más productivo, mejor uso mi tiempo para algo más provechoso. Y como decía la última canción, también Dios me hablaba con esto, ¿no? Que yo quiero ir a donde vos vas conmigo. A un lugar que voy solo yo no quiero ir. A donde Dios no me está mandando a ir, yo no quiero ir. ¿Sí? No es que siempre vas a escuchar que Dios te dice andá por este lugar, sino que Dios va a poner el querer como el hacer en tu corazón. ¿Sí? Pero es importante que busquemos hacer la voluntad de Dios. Aunque veamos, recordaba una frase que me marcó en este tiempo, en un podcast, escuchaba, no hay peor fracaso que ser exitoso en lo que no fuiste llamado. Lo voy a decir de vuelta, no hay peor fracaso que ser exitoso en lo que no fuiste llamado a ser exitoso. ¿Sí? Por ejemplo, eso a nuestra vida nos desafía. Yo he tenido oportunidades de trabajo para ir fuera de esta ciudad y mi trabajo es duro, es pesado, pero a mí me gusta. La oportunidad, y fueron 2 oportunidades, de mejor sueldo y de no trabajar, de dirigir, de estar supervisando. Y humanamente era un negocio para mí. Pero eso me hubiese alejado de esto. Hubiese salido del propósito de Dios. Y me encanta que Dios nos hace ser testimonio de todo. Porque de lo que le hablamos a ustedes, de que Dios es proveedor, damos testimonio. De que Dios nos bendice, damos testimonio porque Dios lo hace en nuestra vida. De que Dios hace milagros, tenemos testimonio. Y yo quiero que vos también seas testimonio del poder de Dios. Que esto que nosotros, porque no es que nosotros somos especiales, el elegido, no, nosotros somos igual que todos. Todos y cada uno de nosotros somos ovejas y Jesús es nuestro pastor. Pero tenemos que animarnos a creerle a Él. Tenemos que tomar decisión, como hizo María, y quebrar ese frasco que es nuestra vida y rendirlo al propósito de Dios. Aunque humanamente a nosotros nos parezca más productivo hacer dinero, más productivo hacer una carrera, aunque nos parezca eso más productivo para nuestra vida. Pero te puedo asegurar que si rendís tu vida a Jesús, vas a ser pleno. Vas a encontrar la paz y el descanso que necesitas.
Porque eso es lo que nos da Dios, nos da la plenitud. A pesar de que pasemos momentos difíciles, Dios está con nosotros y nos acompaña. Y de hecho Dios permite esos momentos difíciles para glorificarse. Y eso es lo que tenemos que creer en esos momentos. Que Dios permite esas situaciones para mostrar su poder. Entonces cada vez que venga una dificultad a tu vida, decís, Señor, quiero verte en esta situación. Quiero ver tu poder en esta situación. Quiero ver un milagro en esta situación. Señor, yo te creo. Yo sé que dependo de vos. Mi confianza está en vos. Y quiero ver tu poder. Porque Dios lo prometió. Dios lo prometió. Y Él es fiel a su promesa. Entonces, los animo a que pongan su esperanza y su confianza en el Señor. Y van a ver milagros en cada situación de su vida. Van a ver la respuesta de Dios. ¿Sí? Y no es que solamente yo quiera hablar de mí, sino que es Dios obrando en nuestras vidas, porque le hemos creído y los animamos a que hagan lo mismo. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí como imito a Cristo. No decía que solamente lo imiten a Él. A Cristo lo tenemos que imitar. A Él le tenemos que creer. Simplemente nosotros, Dios nos dio la oportunidad de poder animarles a que confíen en Él. ¿Sí? Pero rendir nuestra vida, rendir nuestros planes delante de Dios es la mejor decisión que podés tomar. Así que te animo a que le creas al Señor. Te animo a que te juegues por el Señor. Que no dudes, que no estés pisando la línea ahí entre el mundo y el reino de Dios, sino que te determines, porque la palabra nos dice, te determinarás una cosa y te será hecha. Tenemos que ser firmes en esa decisión. Van a venir momentos difíciles, pero Dios se va a glorificar en esos momentos. De hecho, Jesús le habla a Pedro y le dice, Satanás te pidió para zarandearte, para darte una buena paliza, una buena prueba en la fe. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Qué le dijo? Quédate tranquilo, eso no va a pasar. No van a venir pruebas a tu vida. No, le dijo, he orado al Padre para que tu fe no falte. Entonces, en esos momentos de prueba, es cuando tenemos que aferrarnos al Señor y que no falte la fe y vamos a ver la gloria de Dios. Pero humanamente esos momentos que nos aturden, esas oleadas de la vida que no esperamos, nos llevan a querer desestabilizarnos, pero tenemos que tomarnos de Jesús, que es nuestra ancla firme. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Bueno, eso es lo que me hablaba el Señor en esta mañana y es precioso que Dios nos hable a través de su Espíritu y creemos que estamos viviendo un tiempo de avivamiento. Avivamiento es despertar espiritual. No es nada mágico, no es nada misterioso, es hambre por conocer a Dios. Amén. Es sencillo. A veces lo podemos adornar y hacer místico, ¿no? Pero simplemente es hambre por conocer a Dios. Yo siento que algo me falta y quiero llenar ese vacío y lo que necesito es Cristo. Porque lo vemos en la vida diaria, personas que prosperan, personas que pueden tener mucha riqueza, mucha fama, todo lo que quieran en su vida. Y están vacíos porque no tienen a Dios. No tienen a Dios en su vida. Y si tenemos a Dios en nuestra vida, realmente lo tenemos todo. Amén. Pero tenemos que creerlo que es así. Tenemos que creerlo en esos momentos difíciles. Y cada avivamiento, cada despertar espiritual que ha ocurrido a lo largo de la historia, es precedido por esta hambre de Dios. De decir, yo quiero conocer más, como cantábamos. Quiero vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Eso quiero vivir agradándote. Y es el deseo que pone el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y con algo que comienza
un avivamiento, un despertar espiritual, es con la oración. Dios nos llama a la oración. ¿Qué es la oración? Es estar conectados con Dios. Es la forma en que nos ponemos en su sintonía. Es la forma en que podemos escuchar su voz también. A través de su palabra, pero Dios también a través de la oración, a través de su Espíritu nos guía. Amén. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, quería hoy compartirles 5 puntos, 5 beneficios de la oración. El primero es que estamos conectados con Dios. Y este versículo, Salmo 63, 1, dice: Dios mío, tú eres mi Dios, te buscaré con ansias, y mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Es decir, sin Dios nos sentimos secos. Y simbólicamente también la palabra nos habla del agua de vida, ¿no? Y el agua de vida es el Espíritu Santo. Y Jesús prometió que los que bebamos de esa agua de vida, de nuestro interior va a fluir una fuente de agua viva que va a saltar para vida eterna. No es un estanque, está dentro nuestro, es el Espíritu Santo, pero que fluye, que salta para vida eterna, para que otros puedan alcanzar vida eterna. Amén. Y esto es lo primero que pasa. Nos conectamos con Dios, tenemos hambre de Él, reconocemos nuestra necesidad. El segundo punto es que cuando oramos, nuestras cargas caen. Somos libres del estrés y la ansiedad. ¿Sí? Si, por ejemplo, escuchaba que cuando una persona está depresiva es exceso de pasado, porque todo el tiempo está recordando y pensando, pude haber hecho las cosas de mejor manera, y entonces eso te lleva a una tristeza y a una angustia y hasta la depresión. ¿Sí? El estrés es el exceso del presente. Estoy abrumado por todas las cosas. Y la ansiedad es el exceso del futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y Jesús nos enseña que tenemos que disfrutar un día a la vez. Que no podemos ponerle más horas al día. Que tenemos que descansar en Dios. En que Él es nuestro proveedor. Él enseñaba esto diciendo, miren las aves. No trabajan y tienen todo lo necesario cada día. Dios, mi Padre, les provee cada día. No tienen que acumular comida en graneros. Simplemente cada día reciben su porción. Y Él dice, ¿no son ustedes más importantes que un pájaro? Sí, Dios nos valora mucho más. Entonces, Dios nos lleva a descansar. A través de la oración nos conectamos con Dios y descansamos, recibimos la paz de Dios. Y acá tengo un versículo en Filipenses 4:6. Dice, no se preocupen por nada, sino en todo, mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, dejen que sus peticiones sean conocidas ante Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Es decir, que no tenemos que preocuparnos por nada, pero sí orar por... ¿Estás despierto? Sí orar por todo. No te preocupes por nada, pero orar por todo. Que tu necesidad, que nuestra necesidad sea conocida delante de Dios. Y a cambio recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que si hay algo que te tiene inquieto, si hay algo que te tiene estresado o ansioso, hay que rendirlo delante de Dios para hacer ese cambio. Señor, yo te entrego mi necesidad. Te presento lo que necesito. Este problema te lo presento delante tuyo. Dice con oración, con ruego, con súplica,
pero también con acción de gracias. Señor, gracias por lo que hoy tenemos. Y de esto damos testimonio también como familia, siempre lo cuento. Cuando nos tocaba vivir en una casa pequeñita con nuestras hijas, estando apretados económicamente. No nos tocó, gracias a Dios, pasar necesidad, pero sí estando apretados económicamente, muy ajustados, como la zapatilla de nuestra hija en ese momento. También damos testimonio de eso. Nuestra hija pequeñita, nos preparamos para ir a la iglesia, para ir a la reunión, y ella lloraba y no se quería poner su zapatilla. Y uy, qué rebelde esta nena, no se quiere calzar para ir a la iglesia. Y después de un par de veces, porque ella no era así, después de un par de veces nos dimos cuenta que lloraba porque le apretaban las zapatillas. Le apretaban las zapatillas, le quedaban chicas y no nos dimos cuenta. ¿Y saben qué hicimos? Salimos corriendo a sacar un crédito. No, sino que dijimos gracias Señor por lo que hoy tenemos. Y sabemos que vos tenés más. ¿Y sabes qué hicimos? No fui a salir a pedir prestado, no fui a llorarle a alguien o a mendigar que me ayude con una zapatilla, sino que oramos. Señor, gracias, con gratitud, por lo que hoy tenemos. Gracias. Y creemos que vos tenés más. Y nos fuimos a la reunión. Y en la iglesia una hermana nos esperaba con una bolsa llena de calzados, hasta nuevos, todos de su talla, de los que quisiera, deportivos, zapatos, elegantes, botas, todo para ella. Y Dios le había puesto en el corazón a esa hermana, mirá, esto lo tengo, son cosas de mis hijas que no los usan y Dios me puso que te lo traiga a vos. O sea, nuestra provisión llegó a través del cuerpo de Cristo. Tenemos que creerlo. Que nuestro primer recurso, nuestro primer lugar de búsqueda sea el Señor. Si confiamos en que, no, bueno, el hermano está bien económicamente, que me ayude, que me dé una ayudita, te va a decepcionar. Todos nosotros decepcionamos, todos nosotros fallamos. Pero si nuestro primer recurso es Jesús, gracias por esta necesidad, pero te ruego, te suplico que me proveas. No te das una idea la alegría que fue para nosotros, porque en la iglesia nadie lo sabía, que nuestra hija estaba yendo a las reuniones con sus pies apretados. Nadie lo sabía. Fue Dios. Y eso es precioso, poder experimentar a Dios en cada área de nuestra vida. Queremos animarlos a que confíen en Él. A través de la oración Dios opera milagros y hace estas cosas preciosas. No es que, le pedimos, Señor, si sos real, que el hermano me regale el auto que le sobra. No funciona así. Pero cuando Dios ve nuestra necesidad y a Él le estamos confiando, a Él le estamos pidiendo y dándole gracias. Dar gracias a Dios en una necesidad es un acto profético, es un acto de fe, porque estoy dando gracias por algo que no tengo todavía. Es creyendo en algo que no tengo, y eso es fe. La certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Todavía no lo tengo, pero Señor, gracias, gracias. Y Dios te va a llevar a orar. No te limites tampoco. Hay gente que dice, yo solo le doy gracias a Dios porque tengo salud. No le pido nada para no incomodar a Dios. Y si Dios es nuestro Padre, ¿qué más lindo de darle a nuestros hijos esos gustos, esos deleites, ¿o no? No nos alegramos como padres cuando, por ejemplo, compras una zapatilla que le gustaba a tu hijo, a tu hija, y con esfuerzo vas y se la compras. Uno se alegra como padre. ¿Cuánto más Dios, que es nuestro Padre perfecto? Que es perfecto en amor. Entonces, no te quedes con decir, no, yo, gracias, pero me arreglo. No, pedile al Señor que Él te va a responder. Amén.
También otro punto, el punto número 3, que recibimos a través de la oración la guía de Dios y recibimos sabiduría. En Santiago 1:5 dice, pero si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Bueno, también continúa diciendo que lo hagamos con fe y no dudando. Si tenemos que resolver algún problema, Señor, dame la capacidad, dame sabiduría, dame entendimiento, mostrame una estrategia, Señor. Mostrame, enséñame, ¿sí? Y Dios va a hablar. Y dice que Dios nos da en abundancia. En abundancia. Dios te va a capacitar por medio de su Espíritu. Punto número 4. Fortalece nuestra fe. Cuando oramos, somos fortalecidos en la fe. En Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que nuestra fe crece cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios. Por eso es que también los animo a que no se queden con el plan que estamos haciendo de lectura bíblica en un año. Si te quedaste, retomás. Es muy sencillo. Si te da pereza leer, lo escuchás. Podés apretar ahí el botoncito y podés escucharlo. Mientras estás desayunando en la mañana, escuchás la palabra de Dios. Y eso va a levantar tu fe. Eso va a hacer que crezca tu fe. Porque es por el escuchar la palabra de Dios que nuestra fe se alimenta. Escuchamos los milagros que Dios hizo en la antigüedad. Escuchamos las señales, las sanidades que Dios hizo. Y eso me anima a creer. Cuando nosotros esperábamos un milagro de nuestra hija, que Dios saque el tumor que tenía, nos llenábamos de la palabra, nos llenábamos de la Biblia, porque nos animaba escuchar los milagros que Dios hizo, que Jesús hizo en la tierra, pero que también a través de sus discípulos pasaban esos milagros. Entonces nos anima tremendamente y nos fortalece. Por ejemplo, recordaba esta semana en esa hambre, Señor, quiero ver el milagro en la vida de mi hija, y me puse a buscar ¿cómo se llama? En la concordancia, ¿no? Tumores, porque nuestra hija tenía un tumor, a ver si había algo en la Biblia de eso. Y ¿saben que sí? Que había. Resulta que en una oportunidad los filisteos le habían robado el arca del pacto, el arca de la alianza, que eso simbolizaba la presencia de Dios, ¿sí? A Israel se la robaron, los vencieron en una batalla y le robaron el arca, que era la misma presencia de Dios. ¿Y saben qué pasó a esas personas que se habían robado el arca? Dios los hirió, los maldijo con tumores. Entonces yo entendí, esto es una maldición. Y empezamos a orar, Señor, nosotros no tenemos maldición porque somos nuevas criaturas en Cristo. Y Cristo rompió todas las maldiciones y no hay condenación para los hijos de Dios. Y nos pusimos a orar de esa manera, a decir, Señor, la enfermedad es una maldición, yo no la quiero en mi vida, ¿sí? Y no quiere decir que Dios inmediatamente, en situaciones sí, amén, que pasen esos milagros, pero a veces Dios nos trata en ese proceso hasta que llegue el milagro para hablarnos, para que lo conozcamos más. Y así fue con nosotros. Por gracia de Dios, ese tumor en nuestra hija solamente duró 4 meses. Al 4º mes Dios hizo el milagro. Pero fue un proceso, un tiempo que de verdad yo lo recuerdo como algo sobrenatural. Yo me sentía que andaba, no estaba triste, no estábamos tristes con mi esposa. Estábamos expectantes
porque estábamos creyendo que Dios iba a hacer un milagro. Por eso tenemos que creerle a Él, confiar en Él y a través de su palabra edificar nuestra fe, fortalecer la fe, creer que Dios opera en cada área de nuestra vida. Amén. Y el punto número 5, este es el que le gusta a ustedes, el último. El punto número 5, igual queda uno más. Punto número 5, transformación personal. Dios nos transforma a través de la oración. Y este pasaje me encanta, me encanta. 2 Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen, de gloria en gloria, por la acción del Espíritu del Señor. Ya con esto, con este pasaje, Dios nos habla tremendamente. Tenemos que contemplarlo a Él. Pero dice con rostro ¿qué? Descubierto, sin careta, genuinos delante de Dios. Y esto me hace acordar también respecto a la oración, ¿no? Que oraba un fariseo y un publicano. Y el fariseo estaba tan preparado en la oración, conocía tanto la Biblia en ese momento, el Antiguo Testamento, conocía tanto la ley de Dios y oraba, Padre, yo que soy santo, no como este pecador que está al lado mío, y bueno, bendíceme, y podía hacer oraciones hermosas, elocuentes, pero el publicano, el pecador, ¿qué dijo? Que estaba arrepentido, estaba angustiado. Dice que ni siquiera levantó su cabeza en esa oración, ¿no? Y Jesús marca esto, que la oración debe ser sincera delante de Dios. De hecho, no lo podemos esconder, es algo ridículo que tratemos de mentirle a Dios, si Él nos conoce. Entonces, debemos presentarnos delante de Dios sin careta, con el rostro descubierto, siendo genuinos delante de Dios. ¿Por qué? Porque de esta manera lo contemplamos a Él. Lo contemplamos a través de la oración, lo contemplamos a través de cantar canciones de alabanza, de adoración, como decimos. Y me gusta porque dice, como en un espejo vemos la gloria del Señor. Y ahí es que somos transformados. Cuando contemplamos algo, cuando pensamos todo el tiempo en algo, cuando nos gusta algo que continuamente lo tenemos presente, eso nos va transformando. Un ejemplo claro, ¿cuál es? Por ejemplo, al que le gusta el rock, ¿no? Admira una estrella y comienza a escuchar, pone póster en la habitación, pone la música todo el tiempo, mira sus recitales, pero ¿queda ahí nada más? ¿Queda ahí? No, ¿qué comienza a hacer? A cambiar su look, su manera de ver, de vestirse, puede ir tomando el estilo, ¿no? Como se usa, bueno, los que escuchan rock pesado se pintan las uñas negras, ¿no? Y cosas así. Pero es real. Nos vamos transformando, nos vamos convirtiendo a lo que contemplamos. Vamos tomando forma de lo que contemplamos. Y mirá cómo pasa en esto que es natural, ¿no? Que de lo que vos admirás, querés representarlo y te vestís de esa manera y tomás esas características para identificarte que sos seguidor, por ejemplo, de un grupo de rock, ¿no? Y como hijos de Dios nos pasa igual. Si nosotros contemplamos a Jesús,
lo vamos a reflejar a Él con nuestra vida. Pero no es solamente la ropa, digamos que tenés que venir de traje, no, es desde adentro. Desde adentro se va a ver en nosotros esa transformación y vamos a mostrar a Jesús a través del amor, de la misericordia, de la gracia, de la empatía. Ahí vamos a reflejar a Jesús. Si lo contemplamos a Él, vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados. Porque es su espíritu. Y dice que estamos siendo transformados a la imagen, a la misma imagen. Y de gloria en gloria por acción del Espíritu del Señor. Cuando nosotros tomamos tiempo para contemplar al Señor, Él nos llena con su Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos transforma. En esto siempre insisto, no son reglas, si bien debemos tenerlas, pero no son reglas de vestirte de esta manera, de hablar de esta manera, de parecer de esta manera, sino que es esa acción del Espíritu la que transforma nuestro interior y se hace visible a nuestro exterior. ¿Amén? Amén. ¿Me siguen? Ahora, es Dios, a través de su Espíritu, que nos transforma. Quiero compartir un versículo más, que está en 2 Corintios 4:8, que tiene que ver con esto, ¿no? Que Dios nos fortalece y en nuestra fe, pero que también se hace visible en nosotros. Se hace visible en nosotros. Como se hace visible que soy admirador de un grupo de rock, como daba ejemplo, se hace visible por mi vestimenta, por mi corte de pelo, por mi calzado, por mi estilo, hasta también, ¿no?, la forma de hablar, lo que consumo, ¿no? Porque siempre está asociado al rock la rebeldía y el alcohol, ¿o no? ¿Están ahí? ¿Están despiertos? Está asociado, se hace como una cultura. No estoy en contra del rock, a mí me gusta el rock, pero es una imagen que da. Y de la misma manera pasa cuando contemplamos a Jesús, su vida viene a nosotros. Y escuchá lo que dice Corintios 4:8. Dice, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Es decir, vienen situaciones, vienen problemas a nuestra vida, porque a todos nos toca pasar, vienen enfermedades, ¿sí? Y de hecho meditaba en esto, que las cicatrices son marcas de que superamos algo, ¿no? Por ejemplo, nuestra hija tiene una cicatriz de la operación, bastante grande. Y eso es muestra de que Dios se glorificó en ella. Porque los médicos intentaron, pero no pudieron sacar el tumor. Y Dios se glorificó. Entonces eso es una muestra de Jesús, ¿sí? De un ataque de la vida, de este mundo, porque uno puede tener cicatrices también de una pelea, ¿o no? De algo que te haya pasado fuerte. Entonces, pero esas cicatrices muestran a Jesús. Y cuando mostramos a Jesús, cuando damos testimonio de Jesús, su vida se hace visible en nosotros. Podemos enfrentar problemas, podemos enfrentar situaciones muy difíciles, pero si nos llenamos de Él, su vida va a ser visible en nosotros. Su poder va a ser visible en nosotros. Así como aquellos que siguen a personas famosas, artistas, quieren reflejar su estilo de vida o tratar de imitarlo,
en nosotros pasa igual. Pero este es el poder de Dios, no es solamente imitar con nuestra fuerza, sino que es Dios mismo en nuestro interior, fortaleciéndonos para poder reflejarlo a Él. Amén. Tenemos que contemplarlo, tenemos que creer en su palabra y vamos a ver la vida de Cristo reflejada en nosotros, en nuestras acciones, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros hijos. Vamos a ver la vida de Cristo reflejada. Pero para esto necesitamos estar conectados con Él, con su palabra. Y el primer paso es la oración. Debemos esforzarnos en la oración. Es a través de la oración que viene todo esto que hablamos. Este proceso de transformación, esta fortaleza, la gloria de Dios se manifiesta a través de la oración en nuestras vidas y podemos ver milagros. Y así como estamos orando por estas personas, por Iván e Isabela, que han tenido el accidente, vamos a creer que Dios va a operar un milagro en ellos. ¿Sí? Y tenemos la bendición de que está Berta ahí también alumbrando con la luz de Cristo en ese lugar. Entonces, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Tenemos que descansar en Él. Si tenés alguna angustia, algo que te estresa, en oración, tenemos que presentarlo delante de Dios y vamos a ver respuesta. Vamos a ver respuesta. Amén. Bueno, te invito a que cierres tus ojos para que podamos orar con una canción. ¿Cuál es la última? La última. Señor, queremos